Bueno, pues gracias a todos por venir. Y hoy, dentro del programa de actividades de la Facultad de Matemáticas, contamos con un buen amigo mío y que ya ha venido más veces aquí a Sevilla, Arturo Quirantes, profe de física. Él es profesor de física en la Universidad de Granada, colaborador del blog Naucas, friki certificado, reciente ganador del premio Prisma a la mejor escenificación o algo así. Hoy soy físico y he ganado un premio a la arte escénica. Exactamente, o sea que... Si no, bro. Y hoy además de ser físico, encima nos viene a hablar de matemáticas y, según me has dicho, a poner bien a los matemáticos. O sea que esto ya encima promete. Así que os dejo con él y que nos va a hablar de matemáticas contra el apocalipsis. Muchas gracias. Efectivamente, buenas tardes a todos. He venido aquí para intentar convenceros de que las matemáticas molan. Y debo decir que es una de las charlas que más me ha costado hacer. Porque, vamos a ver. Seguro que habéis visto esta serie, ¿vale? A los físicos nos encanta porque nos da mucha visibilidad, que no es tontería, porque los chavales, cuando están buscando hacer una profesión, lo que piensan que es lo que están viendo, lo que ven en la tele, lo que ven en el cine. Entonces, si aparecen partidos de fútbol, quieren ser Messi; si aparecen de baloncesto, quieren ser Pau Gasol, y influye mucho lo que estás viendo. Y esta serie, bueno, nos está poniendo en el candelabro, como decía aquella, porque entre otras cosas ya no somos muy raros, solo un poquito, y nos ligamos a la rubia, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y para que coste, yo soy físico y me casé con la rubia. O sea, que funciona. ¿Vale? Y si os vais a cualquier película, por ejemplo, los que están salvando la situación son casi todos físicos, en general científicos. Ayer mismo estuve viendo la peli Interestelar y casi todos los personajes o eran científicos, o eran astrofísicos, o sea, son los que salvan la humanidad. Y si no son ellos, pues tenéis aquí un montón de gente, vulcanólogos, bioquímicos. Este no es que esté salvando nada, pero oye, eso de montar un imperio de drogas siendo profesor de instituto química, no lo recomiendo. No es una táctica docente buena para atraer vocaciones, pero oye, funciona, ¿vale? Y si os ponéis a ver pelis, pues aparece todo tipo de gente, menos una clasificación, siempre la misma. ¿Quiénes son los que faltan aquí en la peli? Los matemáticos. Porque no has puesto las películas adecuadas. ¿Qué películas? ¿Qué películas hay? ¿Alguna habrá? ¿Cuántas me pagas las que...? Alguna habrá, pero ¿quién se acuerda de alguna serie, de alguna peli de que el matemático sea personaje principal? Lambert, que es una serie. ¿Alguna peli? Perros de paja, Pi... No, eso es la vida de Pi, eso no cuenta. No, Pi. Hay que buscar, a ver. Hay una, ¿no? Cube o Cube. Vale. Muy buena idea. Habitación de Fermat. Vale, una reciente. Vale, algunas cosillas. ¿Alguna se acuerda de una que salía de Russell Crowe, que es la que la gente suele citar más, la de Una mente maravillosa? ¿Vale? Un esquizofrénico que juega con amigos imaginarios y está con una chota. No es por meterme con él, pero que no es el ejemplo más atractivo para decir, venga, vení a hacer matemáticas, que son chulos. Incluso en el cine, lo que se suele tender a ver de matemáticas es rollo. ¿Vale? Y de hecho, si yo esta charla, en vez de matemáticas para el apocalipsis, la hubiera titulado, pues no sé, ecuaciones diferenciales ordinarias y sus aplicaciones en entornos biológicos actuales, simulados y reales, estaría echando a correr. O sea, nada más decir ecuaciones diferenciales, a mí me asusta. No es que me asusta, es que me dice rollo. O sea, aparece una definición de rollo. Y sin embargo, no es así, ¿vale? Hay muchas aplicaciones de las matemáticas en la vida real, y yo, como soy un pelín friki, de hecho me han dado proyectos de innovación docente por enseñar películas en clase, me encanta todo eso, encima me lo pagan. Voy a aprovechar y voy a sacar con un par de ejemplos sacados del cine de cómo una cosa tan árida como una ecuación diferencial no solamente tiene utilidad, sino que puede salvar el mundo. Primera aplicación, la lucha contra los zombies. ¿Vale? Están de moda por todos sitios, la habéis visto. ¿Vale? Si habéis visto la Guerra Mundial Z, olvidadla porque el libro es muchísimo mejor. Comprad el libro. Bueno, pues resulta que hace unos años unos matemáticos canadienses se lo tomaron en serio y dijeron, vamos a modelar matemáticamente una invasión zombie. Nada de, venga, muchos tíos viniendo y los soldados disparando y la gente saliendo. Vamos a modelar eso, vamos a hacer una ecuación diferencial que nos represente la situación y cómo puede ir variando con el tiempo. Y a ver qué soluciones les podemos dar. Bien, pues como siempre hacemos en matemáticas y en física, vamos a la situación más sencilla y luego vamos complicando un poquito. Para ello vamos a suponer que tenemos un modelo básico donde hay tres tipos de población. Los llamados susceptibles, es decir, las personas susceptibles de ser infectadas, los zombies, que son los que te pegan un bocado y te mandan de su lado,
Y los muertos, que como sabemos tienen una probabilidad de revivir luego. Entonces, muy bien, 3 poblaciones. Entre ellas, pues vamos a ver qué relaciones hay entre ellas, qué es lo que hace que aumente y disminuya el número de cada uno. Y aquí los modelos los podemos hacer todo lo complicados que queramos. Y como he dicho al principio siempre, lo lógico es empezar por lo más sencillo. ¿Cómo puede variar el número de susceptibles? De personas susceptibles de ser infectadas. Puede aumentar y disminuir. ¿Cómo puede aumentar? Pues por la tasa de natalidad normal y corriente, procedimiento habitual. ¿Cómo puede disminuir? Pues bien, porque pierda en un enfrentamiento frente a un zombie. Ellos tienen los dientes, nosotros tenemos el bate de béisbol, a veces ganan ellos, a veces ganamos nosotros. ¿Cuál es la probabilidad de que ganemos nosotros? No, de que ganen ellos y que perdamos nosotros. ¿Vale? Pues se puede modelar de muchas maneras. La más sencilla, que es la que se suele llamar la ley de las grandes masas, es suponer que la probabilidad de perder frente a un zombie es proporcional al número de personas que haya sin infectar, al número de zombies que haya que nos puedan morder. ¿Y con qué proporcionalidad? Bueno, pues aquí tenemos un coeficiente que algo va, cierta cantidad. A su vez, los susceptibles pueden morir por causas naturales, ¿vale? Un infarto, porque se te caiga encima una teja, porque el tanque que va a cargarse a los zombies te aplaste, cualquier tipo de situación. Y lo ponemos pues, con una tasa de mortalidad proporcional a la cantidad de personas susceptibles. Los zombies, pues 3/4 de lo mismo, pueden aumentar su número porque te hayan mordido, te hayan zombificado, y también pueden disminuir porque, oye, de vez en cuando ganamos nosotros, batazo de béisbol y a retirarlo. Y a su vez, un muerto tiene cierta probabilidad de volver a la vida. Repito, podemos buscar más relaciones, pero esas son las fundamentales. Y de hecho, podemos simplificar, y quizás sea conveniente simplificar incluso más. ¿Vale? Ya sabéis siempre el típico chiste de físicos que empezamos en plan, sea una vaca esférica y en el vacío. La situación más sencilla. ¿Por qué? Porque una vaca que no esté en el vacío caerá de manera distinta, y si no es esférica, 3/4 de lo mismo. Así que aunque no hay vaca esférica, supongamos que existiera alguna, y luego pues, ponemos los cuernos, el rabo, vamos complicando. Pues aquí hacemos lo mismo. Incluso podemos simplificar y suponer que esta cantidad, la tasa de natalidad, es irrelevante. ¿Por qué? Por 2 motivos. Primero, como todo el mundo, como todos los buenos aficionados a las pelis de zombies sabéis, los estallidos zombies duran poco tiempo. Unos días, unas semanas, bastante poco comparado con los 9 meses de un embarazo. ¿Vale? Y en segundo lugar, ya sabéis que en esos momentos, hombre, hay que hacer otras cosas más importantes. La gente no suele estar con la labor de hacer más gente mientras los zombies están aporreando la puerta. O sea, que atrincherarse, a coger los machetes, esperar que llegue la caballería, todo lo que sea, menos tasa de natalidad. Así que esta cantidad la podemos hacer cero sin perder mucha precisión. Con lo cual, esto nos permite establecer ecuaciones diferenciales. A fin de cuentas, ¿qué es una ecuación diferencial? Pues una que nos dice, no que esto igual a esto, sino que esto igual a lo rápido que varía este otro. Por eso tenemos estas primas, es decir, las derivadas con relación al tiempo, que nos dicen con qué rapidez o con qué lentitud va variando el número de cada una de las 3 poblaciones, y si va aumentando o si va disminuyendo. Bien, pues cogiendo esos coeficientes, dándole un valor adecuado y resolviendo esta ecuación, o bien por métodos numéricos, ¿vale? Hay veces que no se conoce la ecuación explícita, es en función del tiempo igual, bla, bla, bla. Bueno, pues si no se sabe, lo que hacemos es dejar pasar un pequeño intervalo de tiempo, y esto nos dice en qué cantidad va a aumentar o disminuir cada población. Vamos haciéndolo una y otra vez y a ver qué sale. Y malas noticias, nos van a dar la del pulpo. ¿Vale? Tardaremos más o menos, pero fijaos que cuando hay pocos zombies, pues hay poca infección, pero conforme aumenta el número, la humanidad cae en picado rápidamente, hasta que llega una situación en la cual la humanidad se ha extinguido y lo único que hace es variar un poco la población de zombies en función de la de muertos. ¿Vale? O sea que mal empezamos. Pero por supuesto somos muy listos y podemos complicar el modelo, porque no vamos a pararnos ahí y dejar que nos muerdan y listo, no, vamos a contraatacar, vamos a hacer algo. Una complejidad que podemos ponerle al modelo es suponer, como en todas las películas, que no te muerden e inmediatamente te conviertes en un zombie, sino que durante un cierto tiempo estás infectado. ¿Vale? Ya sabéis que siempre es el amigo simpático, el pringao que va a morir pero tiene que estar ahí un ratillo, la novia del protagonista, quien sea, que está medio hecho polvo, pero como no hay cura, pero tampoco vamos a matarlo, pobrecito, ¿no? Que se caiga por una escalera o lo que sea. Con lo cual, ahora tenemos una población nueva y relaciones distintas. Es decir, ya no vamos directamente de susceptibles a zombies, sino que hay un cierto intervalo durante el cual estamos infectados. Y de esa infección pues se sale o bien muriéndose, o que te maten, o bien convirtiéndote en un zombie.
¿Qué altera estos resultados finales? Cogemos nuestras ecuaciones diferenciales, resolvemos o hacemos métodos numéricos y la humanidad sigue sin tener esto. Varía un poquito la situación en el sentido de que se tarda un poco más en extinguirse la humanidad, pero estamos condenados. O sea, la cosa pinta mal. Y de hecho no puede pintar bien porque fijaos que los zombies aumentan o disminuyen en número. Los muertos aumentan o disminuyen en número. Pero los humanos solo disminuimos en número. No hay nada que convierta a un zombie en humano. Bueno, vamos a intentar ponerle solución. Cuarentena. ¿Vale? Lo primero que se le ocurre a uno es no mezclarse con los zombies. ¿Vale? Y estos modelos partían del supuesto que es como si hubiera muchas personas aquí y muchos zombies al lado, interaccionando uno entre otros. Y lo primero que hacemos es separarlos, todos los zombies en este lado, todos los infectados, ponemos la valla, las torres de vigilancia, los tíos con las metralletas, todo el rollo para intentar en lo posible separar las dos poblaciones y por lo tanto reducir por lo menos la velocidad de infección. Muy bien, tenemos una nueva situación, aplicamos las ecuaciones correspondientes, ahora tenemos la parte de cuarentena. Bueno, pues los que están en cuarentena pueden aumentar el número, pues porque vengan infectados o vengan zombies, o algunos se mueren, ¿vale? 3/4 de lo mismo. ¿Arregla esto algo? Ecuaciones diferenciales, métodos numéricos, mientras está la humanidad ahí pendiente a ver cómo se va a resolver esto, nuestra solución es que nada, que no es. Esto ralentiza la velocidad de infección, pero lo tenemos crudo. ¿Vale? Bueno, pues enhorabuena, matemáticos, habéis descubierto que la humanidad no tiene esperanza. Muchísimas gracias. Habéis quitado incluso la esperanza, ¿no? Pero los matemáticos no hacen esto solo para facilitarse, sino para buscar soluciones. ¿Vale? Una solución que se nos ocurre es, supongamos que existe una cura. ¿Vale? En algunas pelis de zombies existe cura, no vacuna. Una vacuna se la pone todo el mundo y está inmunizado. Supongamos que no tenemos vacuna, lo que tenemos es una cura. ¿Qué quiere decir eso? Porque si te pega un bocado a un zombie, una inyección y vuelve a ser humano. Ahora si otro zombie te pega otro bocado, vuelve a ser zombie. O sea que tenemos una situación bastante permeable. Pero bueno, algo es algo. ¿Vale? Si tenemos la posibilidad de pillar a los infectados antes de que se conviertan en zombies, o incluso a los zombies, y deszombificarlos, ya tendríamos una situación en la cual la población humana ahora sí puede aumentar, más allá de la tasa de natalidad. ¿Vale? Igual que los susceptibles se convierten en zombies, pues los zombies los podemos deszombificar. Ecuaciones diferenciales, y me alegra poder deciros que por fin la humanidad tiene cierta esperanza. Y digo cierta esperanza porque se puede demostrar que se alcanza un equilibrio en el cual la población de humanos y la de zombies permanece constante. ¿Vale? Dependiendo de si los zombies son más eficaces cargándose humanos que los humanos cargándose zombies, pues lo habitual en las pelis es que acabemos en este lado. ¿Vale? 4 gatos, bueno, pero sobrevivimos como civilización. ¿Vale? El único problema es que tenemos que estar cuidados de que cada vez que venga un zombie y nos zumbe, pum, otra vez deszombificarnos nosotros. ¿Vale? Y esto con independencia de todo lo que hagamos para salvar a la humanidad. Es decir, si estos modelos matemáticos se cumplen, por lo menos sabemos un poquito lo que cabe esperar. ¿Podemos seguir complicando el modelo y mejorándolo y refinándolo? Por supuesto. Yo voy a dar un solo refinamiento más. ¿Qué diablo eso de ir persiguiendo a los zombies con bates de béisbol? Tenemos tanques, tenemos artillería, tenemos armas nucleares. Vamos a darles con todo lo que tengamos. ¿Vale? No solamente se van a ir reduciendo o aumentando las cantidades mediante esos modelos que hemos visto de susceptibles zombies retirados, sino que cada cierto tiempo lanzamos una gran ofensiva y vamos disminuyendo su número. ¿Vale? No puede ser una ofensiva coordinada a tamaño global porque cada país sufre lo suyo, unos se preparan antes, otros después, pero podemos irle dando palos uno tras otro y el resultado es que por fin sobrevive la humanidad. En menores números nos han dado una paliza, pero sobrevivimos y los zombies pues. ¿Vale? Curiosamente, si habéis leído el libro de Guerra Mundial Z, es un escenario muy parecido a este. ¿Vale? Se supone que es una narración donde un superviviente de la guerra zombie va explicando todo lo que ha pasado antes. Y los resultados suelen ser muy parecidos a lo que se describe en estas ecuaciones. Primero poquita gente, aparecen unos pocos zombies, no pasa nada, luego aparecen más, no pasa nada, luego aparecen más, no podemos con ellos, devastan naciones enteras, contraatacamos, todo ese tipo de cosas. O sea que parece que el libro es bastante fiable, bastante fidedigno en el sentido de que no sale limitado a inventarse cosas, sino que tiene un fondo matemático. ¿De acuerdo? Bueno, y seguro que esos amigos matemáticos, pues cuando escribieron el artículo se quedaron muy contentos y luego llegaron a casa y dijeron: mamá, he publicado un artículo sobre las matemáticas de los zombies. Muy bien, hijo mío. Una carrera universitaria para eso. Bien, ¿de qué sirve eso? Aparte de para traeros todos aquí y daros una charla y que lo paséis bien un rato.
Porque hasta donde se sabe, los zombies no existen, ¿vale? A no ser que los gobiernos del mundo estén callando la verdad, que todos sabemos que es así, y no nos cuentan la verdad de los zombies, oficialmente no existen, ¿vale? Pero resulta que, si no existen, explicarme una cosa. ¿Por qué el propio Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos tiene una página web que se llama Preparación Zombie? Y te explica todas las fases, todo lo que tienes que hacer para sobrevivir a una epidemia zombie. Y no es broma, podéis buscar. cdc.gov, buscad zombie preparedness y aparece. Bueno, tienen cosas más serias en que ocuparse, pero se han dado cuenta de que, aprovechando el tirón de los de toda la serie de zombies, pues pueden hacer que la gente se tome en serio no la lucha contra un ataque zombie, sino la lucha contra un tornado, contra un terremoto, contra una pandemia. Es decir, las mismas soluciones que se dan de quédate en casa, si hay un contagio no le des la mano a la gente, acumula comida y agua, estate atento a lo que digan las autoridades, sigue sus instrucciones, etcétera. Todo eso lo podéis aprovechar para muchas otras calamidades naturales. Por eso ellos dicen que si estás listo para un apocalipsis zombie, estás listo para una emergencia, para muchos tipos de emergencias. De manera que desde el punto de vista meramente didáctico es muy útil, ¿vale? Incluso, repito, suponiendo que la verdad oficial sea cierta, que no existan los zombies. Bueno, pues aunque no existan, lo mismo que podemos hacer para evitarlo a ellos, podemos hacerlo para evitar casi cualquier tipo de desastre natural. Bien, en segundo lugar, resulta que sí se pueden aplicar a desastres naturales. Y esto, como este caballero ya lo conoceréis, el virus del ébola. Y como decía Groucho Marx, lo llamo caballero porque no lo conozco bien, pero un pedazo de campo. Ya lo sabéis, ha muerto un montón de gente, sobre todo en Sierra Leona y en Liberia, de manera que se puede, y no solo se puede, sino que se hace, se aplican modelos matemáticos basados en ecuaciones diferenciales, muy parecidos a los que hemos visto aquí, pero adaptados a las particularidades de esta o de la otra enfermedad. ¿Vale? No es lo mismo estudiar el ébola que estudiar el SIDA, que tiene un periodo de latencia muy distinto, y unas propiedades y una propagación muy distinta, pero se puede hacer. Y de hecho, hace apenas un mes salió un artículo sobre este tipo de estallidos en Sierra Leona y Liberia, han cogido sobre todo, han dividido los grupos en varios segmentos. Distintos a los que hemos visto ahora, no hay zombies, pero tenemos la población susceptible, pues se le llama susceptible, pues se llama así en este tipo de modelos. Un porcentaje de ellos, con probabilidad lambda, pueden quedar expuestos a una fuente de infección y con otra probabilidad pueden infectarse. ¿Y qué hacen esas infecciones? Pues algunos mueren, otros van al hospital, el del hospital se sale con mayor o menor probabilidad, de manera que, de modo parecido a como os he enseñado, se pueden ir estableciendo relaciones entre todos esos grupos. Se le da a la manivela y se ve cómo van variando las cosas. Aquí una particularidad es que incluyen la tasa de infectados en funerales. ¿Por qué? Por las particularidades del ébola, algunos lo sabréis, que hay muchas infecciones en los funerales, porque la tradición en esa época, lloran mucho frente a los muertos, los abrazan, los besan, los manosean, le hacen de todo antes de enterrar. Y se ha muerto de ébola, toda la gente que lo manosea y que lo desuqueta, pilla la enfermedad. O sea que es una fuente de contagio particular para este tipo de enfermedades. Bien, podemos establecer las ecuaciones diferenciales e intentar resolverlas. El problema es que, como en el caso anterior, depende todo mucho de todos estos coeficientes que aparecen por aquí, que me digan qué porcentaje de la población va a ir a este lado, o a este lado, o a este otro. En el caso de los zombies simplemente se lo inventaron, dieron 4 pelis y dijeron, más o menos, ¿vale? En este caso, aprovecharon las infecciones, los brotes que había habido hasta ese momento en Sierra Leona y en Liberia para obtener datos siquiera fiables, medianamente fiables, sobre todo tipo, la tasa de contacto, el periodo de incubación, la duración de la infección, la tasa de fatalidad en un hospital, no hospitalizado, todo ese tipo de cosas. No os voy a... iba a poner la gráfica, no la voy a poner porque es bastante deprimente, porque esto no va a hacer más que crecer, va a seguir aumentando, ¿vale? La ventaja de esto es que permite establecer estrategias para mitigar y reducir lo posible el número de afectados, ¿vale? Se puede ver si es más eficaz tener a la gente en hospitales aislados o en un grupo solo de infectados de ébola, o si es mejor que haya más movilidad de una ciudad a otra, o que no, prohibir los funerales de estos tradicionales, todo este tipo de tácticas que permitan optimizar los recursos que se tienen para luchar contra una enfermedad muy concreta en estas condiciones muy concretas, ¿vale?
Ha habido países donde se ha podido eliminar la enfermedad, como en Nigeria, pero había muy pocos casos. Aquí teníamos 1 o 2, también lo hemos controlado, pero en casos de estos, donde hay mucha movilidad de gente y muchos abrazos y muchos funerales y tal, pues es muy importante saber cómo va a ir evolucionando la cosa. Bien, no solamente sirve para el ébola, sino también para muchas otras enfermedades, e incluso sirve para... Aquí voy a contradecir a los gobiernos porque si hay un sitio donde se ha demostrado que existen zombies, en las redes informáticas. Hay ordenadores infectados que se llaman ordenadores zombies y que hay millones en todo el mundo, forman redes enormes, realmente nadie sabe cuántos números hay. Hay porque son ordenadores infectados mediante malware que no se nota. Es decir, no te destruye datos, no te ralentiza el ordenador, no te lo bloquea, aparentemente no te hace nada a ti. Pero toma el control de ciertas facultades del ordenador para poder hacer otro tipo de actividades delictivas. Por ejemplo, coordinar miles de ordenadores para hacer un ataque de negación de servicio, por ejemplo, para intentar romper redes, es decir, para actividades criminales que tú no sabes qué está pasando, tú no sabes que el ordenador está infectado, está funcionando bien, pero está formando parte de ese tipo de redes. Y son muy dinámicas, ¿vale? El FBI, las autoridades policiales las buscan, las cierran, pero en cuanto cierran una, aparece otra, un ordenador puede transmitir la enfermedad a otros miles, de manera que a las empresas, tanto las fuerzas de seguridad como las empresas de antivirus, les resulta muy útil hacer este tipo de modelados matemáticos para saber cuáles son las mejores tácticas para reducir y en lo posible eliminar este tipo de ordenadores zombies, ¿vale? Incluso en el caso, en el mundo informático, hubo un ejemplo en el 2005 muy curioso que se conoce con el nombre de incidente de la sangre corrupta. ¿Alguna vez jugado al World of Warcraft? Pues conocéis el juego, habéis oído hablar, ¿no? Un juego multijugador donde cada uno tiene su avatar con sus propiedades, lo que hace el juego al World cuando se mete en internet. Bueno, pues resulta que una de las armas que tenían algunos personajes se llamaba eso, sangre corrupta. Era un hechizo por el cual pues, alguien se enfermaba y al cabo de un cierto tiempo moría. Ya sabéis que los avatares en el World of Warcraft, pues bueno, mueren, luego resucitan, todo ese tipo de cosas, de manera que era, bueno, uno solo de muchos elementos que tenía la gente para matarse uno a otro. Por motivos que se desconocen, los programadores de World of Warcraft dicen que fue un fallo informático, probablemente sea cierto. Resulta que hay muchos avatares que no se pueden jugar. Muchos, o sea, perros, gatos, caballos, elementos que están ahí, que no se pueden jugar con ellos, pero que ahí están. Y resulta que esos elementos también podían infectarse. No morían, pero podían transmitir la enfermedad. De manera que en un momento dado empezaron a ver que la gente moría como moscas, nadie sabía por qué, la enfermedad se trasladaba de un sitio a otro, palmaban ciudades enteras, ya la gente se tuvo que organizar como buenamente pudo, o sea, algunos que tenían poderes curativos los pusieron a disposición de los demás, otros guiaban a la gente fuera de las ciudades para que fueran a sitios más sanos, había gente que aprovechaba y saqueaba y le cogía el oro a los demás, como están muertos, digo, topan. O sea, había de todo, ¿vale? Y durante algún tiempo se vio esto, o sea, esto es lo que veías cuando entraba en el World of Warcraft, ¿vale? Lo de World of Warcraft, curiosamente dicen, primero, que fue un fallo informático, que no lo habían buscado ellos adrede, y de hecho decían que sus simulaciones no eran una representación fiable de la realidad. Pero el hecho es que después este tipo de incidentes lo han examinado expertos en antiterrorismo porque puede ser el mismo tipo de propagación, el mismo tipo de enfermedad, la que pueda usar un bioterrorista, por ejemplo. De manera que estudiar este tipo de casos reales permite predecir lo posible casos futuros. ¿Vale? O sea que fijaos la de cosas que se puede hacer con una ecuación diferencial. Lo que pasa es que hay que saber enfocar las cosas. Bueno, vamos a continuar con ello. Siguiendo con el tema de enfermedades, vamos a suponer que tenemos un país imaginario, con un presidente imaginario, hipotético también, donde hay una enfermedad, ¿vale? Bueno, no pueden ser zombies, puede ser cualquier cosa, gente que se le va a llevar a la olla, se pone todo el día a ver Gran Hermano, vota Podemos, cualquier cosa que sea peligroso, ¿vale? El presidente, por supuesto, no lo puede permitir, así que reúne a sus científicos y dice, mire usted, tenemos un problema, la gente está enfermando, se está muriendo, esto hay que arreglarlo ya. Los científicos, a pesar de los recortes, se juntan y en un tiempo récord consiguen una cura. Y una cura perfecta, que no tiene error ninguno, que cura al 100% de las personas que estén infectadas. Entonces el presidente dice, perfecto, vamos a acabar con esta infección, pues llegan a las próximas, digo, los ciudadanos estarán bien protegidos y todo perfecto. El problema es que los médicos, que saben más del asunto, dicen, perdone, señor presidente, pero es que no es tan fácil, hay un problema. Resulta que la cura es eficaz al 100%, ¿de acuerdo?
De manera que si a un infectado le metemos la cura, se cura. Pues eso se llama cura. Ahora bien, si resulta que con esta cura se le inyectamos a una persona que esté sana, pues va a tener efectos secundarios desagradables, ¿vale? Como dolores de cabeza, fiebre alta, vómitos, muerte segura y horrible. O sea que hay que tener mucho cuidado de a quién estamos pinchando. Y el problema es que una persona que parezca estar infectada, no sabemos realmente si lo está o no. Así que lo primero que hay que hacer para esta enfermedad, para el SIDA, para el ébola, para enfermedades reales, es hacer un test. Tenemos que buscar una prueba que me indique si esa persona tiene la enfermedad o no. Bien, resulta que la cura esta se ha llevado casi todo el presupuesto de investigación, estamos de recorte, de manera que se consigue hacer un test, una prueba, pero no es eficaz al 100%. ¿Vale? Es solamente eficaz al 90%, al 99%. De manera que 99 de cada 100 veces se identificará correctamente al infectado y 1 de cada 100 tendremos un falso positivo. ¿Vale? Tanto si estamos examinando a los infectados como a las personas. Bueno, presidente que no sabe de matemáticas todo lo que debería saber, y que bueno, 99% está muy bien. O sea, algunas personas estarán erróneamente identificadas, pero van a ser poquitas. Hay que echar esto para adelante, es bueno. Vamos para adelante, lástima que no son 100%, pero un 99% es mucho. Y bueno, y se ponen a hacerlo. Entonces, supongamos que partimos de una situación donde ya hay un 2% de infectados. A ese 2% le aplicaremos la prueba, el 99% de las veces se identificará correctamente como infectado, pinchazo que te crió, y se cura. 1 de cada 100 veces la prueba estará equivocada. Un falso positivo, nos creeremos que es una persona sana cuando en realidad está infectada. Pero bueno, fijaos que pasamos del 2% de infectados al 0,02, lo cual va muy bien. En el lado opuesto, 98% de las personas, lo mismo, 99% de las veces, correcto, muy bien, no las pinchamos. El 1% de las veces lo identificamos mal, creemos que es un infectado, le pinchamos y la palma. ¿Qué pasa? Que si lo ves desde fuera, esto pues parece que es un gran resultado, ¿vale? Y de hecho, si hacemos cuenta, por ejemplo, con una población inicial de 100.000 personas, hacer números redondos, antes teníamos 98.000 personas sanas y 2.000 infectados. Después tenemos 1.000 personas sanas más, han muerto una cierta cantidad de personas que no se ha podido evitar, pero la infección se ha reducido hasta casi 0. Esto ya prácticamente misión cumplida. Quedan aquí 4 gatos, pero ya lo iremos parando. Así que el presidente muy contento dice, venga, a pinchar a todo el mundo que haya que pinchar, le hacéis la prueba y si da positivo, pues a pincharlo. Se morirá alguna que otra persona que no haya sido identificada correctamente, pero ¿qué le vamos a hacer? ¡Qué pena! O sea, qué pena, quiero decir, hay que ver las cosas en un marco más elevado. No queremos que se muera nadie, pero que se mueran 20, que se mueran 20.000, hay que tomar una decisión y bueno, va bien. El presidente se creía que ya la crisis estaba resuelta y a los 2 días llegan sus asesores. ¿Cómo va eso? Fatal, señor presidente. La gente ha saltado los centros de investigación, todos los hospitales, se niega a dejarse pinchar, dicen que van a votar Izquierda Unida la próxima vez todo en masa, se enfrentan a Fuerzas Armadas en la calle, esto es una revuelta. Y el presidente dice, bueno, esta gente es idiota. Y el asesor dice, no, hay un idiota aquí, pero no es la gente. Porque, desde el punto de vista del presidente, la situación está muy bien. Ha muerto alguna gente, inevitable, ¿qué le vamos a hacer? Pero la infección se ha reducido de 2.000 a 20, casi la tenemos ya controlada. Pero ¿qué pasa cuando tú lo ves desde otro punto de vista? ¿Qué pasa si tú lo ves desde el punto de vista de una persona que va, le haces la prueba y dices, pi, positivo, venga, le tenemos que pinchar? Pues resulta que de cada 100 personas a las que la prueba dice sí, hay que pincharle porque está infectado, solo 2/3 realmente estaban infectados. El otro tercio eran personas sanas. Y al aplicarle el pinchazo, la palma. De manera que si tú te lo planteas desde el punto de vista de si me llaman para que me pinche, tengo una probabilidad entre 3 de morirme, y las otras 2 estoy jodido porque resulta que soy un zombie. Ya se ven las cosas muy distintas. En general muy poca gente va a morir, pero todos los que entren para que les metan la inyección, 1/3 de ellos ya saben que están malamente. Resultado, nadie quiere dejarse pinchar, porque si se equivocan te lo cargan, y si resulta que aciertan, resulta que estás infectado. Con lo cual, malo por un lado, malo por el otro. ¿Y cuál ha sido el problema aquí de juicio del señor presidente, que por otro lado es una eminencia? Pues el problema consiste en suponer que lo que pasa para grandes segmentos de población, para grandes números, también pasa para números pequeños.
Si la situación que hubiéramos tenido es mitad de infectados, mitad de personas sanas, esta tasa del 99% sería aceptable y un montón de enfermos se habrían salvado. Pero cuando la tasa de infectados es mucho más pequeña que la tasa de personas sanas, un fallo en el número de personas sanas incrementa muchísimo la cantidad de gente que no va a palmar, o sea, de falsos positivos. ¿Vale? Y esto se puede relacionar con lo que se llama matemática bayesiana. Es decir, las probabilidades de que sucedan las cosas dependen de otros sucesos que hayan pasado. ¿Vale? Por poner un ejemplo, tengo un dado perfecto, no está cargado, no está trucado. Si lo tiro, ¿cuál es la probabilidad de que caiga un 4, por ejemplo? 1 entre 6. 6 posibilidades, solo una queremos. Muy bien. ¿Qué pasa si tiramos 2 dados? ¿Cuál es la probabilidad de que los dos salgan de 4? 1 entre 6 por 1 entre 6, 1 entre 36. ¿De acuerdo? Ahora bien, en ese segundo caso, supongamos que yo no tiro los dos a la vez, sino que tiro uno y luego tiro al otro. Tiro 1, sale un 4. Ahora voy a tirar el 2. Digo, ¿cuál es la probabilidad de que también salga un 4? A ver. Un sexto. Habéis quedado muy parados porque seguro que habéis esperado. Un sexto, está claro que es un sexto. Pero resulta que la probabilidad de un sexto de que salga un 4 y ya salió otro 4. Y los dos 4 era algo que antes tenía una probabilidad de 1 entre 36, no 1 entre 6. ¿Qué es lo que pasa ahí? Pues que pasa que antes era una probabilidad sin condiciones. Tirábamos los dos y a ver qué pasa. Ahora, cuando hemos tirado uno, ese resultado, digamos, condiciona la probabilidad siguiente. Es como por poner un ejemplo muy tonto. Antes de tirar un solo dado, ¿cuál es la probabilidad de que caiga en 4? 1 entre 6. Lo he tirado y sale un 4. Ahora digo, ¿cuál es la probabilidad de que ese dado marque un 3? 0. Porque está en 4, no se va a mover solo. Antes tiene una probabilidad y después tenía otra. Es decir, hay tipo de situaciones en las cuales hay que tener mucho cuidado con las probabilidades porque depende mucho del contexto en el que se use y de la información previa que se tenga. Y en casos como estos, en los cuales una parte de la población o una muestra es muy superior en número a otra, pasan cosas de estas raras. ¿Vale? Como otro ejemplo, la seguridad aeroportuaria. Vamos a suponer que nuestras autoridades aeroportuarias tienen una máquina de detectar terroristas. Bueno, no sabemos cómo lo hacen, pero lo detectan. Y tiene una fiabilidad del 99,9%. Eso significa que solamente una de cada 1000 pitará cuando no deba pitar o se callará cuando pite. Bien, pues si tú eres el presidente, dices, hombre, 99,9% aquí no se va a escapar nadie. Y efectivamente, pero supongamos que tenemos una población donde el número de viajeros es muy superior al de terroristas. Que es lo deseable, porque si no, no querríamos subir en un avión. Hay pocos terroristas, pongamos 10 terroristas y 1 millón de pasajeros. Si todos estos pasan por la máquina, la probabilidad de que aquí un terrorista se cuele sin ser detectado es de 1 entre 1000. Así que en promedio detectaremos 9,99 terroristas. ¿Vale? Y como no los podemos trocear, son unidades enteras, pues prácticamente los vamos a pillar todos. El presidente ya está poniéndose la medalla, va a salir de la mano los ministros. Pero ¿qué pasa? Que en esta población, que es muchísimo más grande, un fallo de cada 1000 significa que de 1 millón de personas, a 1000 de ellas les va a pitar. Con lo cual, todas las veces que pite la máquina va a ser 10 veces porque han capturado a los terroristas y 1000 veces porque se han equivocado y han detectado a una persona inocente. Con lo cual, la tasa de fallo realmente de falsos positivos es del 99%. ¿Vale? Pues imaginaos una situación de esta, una máquina con una fiabilidad casi perfecta y que de cada 1000 veces que pita, 990 son falsos. ¿Qué significa? Que va a tener a 990 o a 1000 viajeros cabreados, porque ellos no son nadie y de repente empieza a pitar. ¿Vale? Si la mitad fuera terroristas y la mitad ciudadanos honrados, entonces sí, pillaríamos un montón. Pero en este caso, las cosas van en contra de los ciudadanos honrados, porque aunque la probabilidad de que te detecten como terrorista sea muy pequeña, hay muchísima gente, a un montón de ellos les pasará. ¿Vale? El tipo de cosas que hay que tener muy en cuenta a la hora de jugar con las matemáticas. ¿Vale? Vamos a cambiar un poquito de tercio. A vosotros han enseñado que Alemania perdió la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Lo que no han dicho, como tampoco han dicho lo de los zombies, nada más que estoy aquí yo para explicaroslo, es que después de la Segunda Guerra Mundial los nazis consiguieron escapar, hicieron unos platillos volantes, se fueron a la Luna, han estado en la cara oculta de la Luna durante 70 años y ahora están preparados para invadir la Tierra. ¿Vale? Con sus cepelines intergalácticos, unas naves que vamos a cargar por los patacos.
Por lo menos eso es el argumento de la película Iron Sky, que es un despropósito total, pero os la recomiendo porque es muy divertida, porque el argumento es ese, exactamente. Bueno, pero supongamos que se esconda algo más oculto, que realmente haya nacido ocultos en la Luna y que algún día vengan a invadirnos. ¿Cómo podemos combatir contra ellos? ¿Cómo podemos prevenirnos de ellos? Pues de la misma manera que lo hicieron los aliados en la Segunda Guerra Mundial, mediante matemáticas. Hoy las matemáticas sirven para todo. ¿Y cómo? Descifrando las comunicaciones del enemigo. Criptografía. O más concretamente, criptoanálisis, que es el estudio de los mensajes cifrados por otra persona. Antiguamente, hasta hace cosa de un siglo, el criptoanálisis, es decir, el descifrar mensajes enemigos, lo hacían sobre todo los lingüistas. ¿Vale? ¿Por qué? Pues por un motivo muy sencillo. Porque lo que estamos ocultando es un texto escrito o hablado, lenguaje. Y el lenguaje es muy estructurado, es muy redundante. Sobran muchas palabras. Incluso si nos faltan la mitad, podemos reconstruir el resto. ¿Vale? Por eso los jóvenes están todo el rato mandándose mensajes que los abuelos no entienden. Hola, ¿qué hacen? Faltan un montón de letras, pero se entiende. ¿Vale? Los abuelos no, pero los niños ya están más... Por ejemplo, ¿alguien me puede leer lo que pone ahí? Igual, alguien. ¿Pone que las matemáticas son un rollo? No lo digo yo, lo dice ahí. Aunque ponga firmado Arturo Quirarte, eso es casualidad. Bien, podéis leerlo con relativa facilidad. A pesar de que hay un montón de información oculta, el resto es redundante y hay información más que suficiente. ¿Vale? Se puede medir matemáticamente cuánta información hay ahí y cuánta es redundante, pero ahora mismo no hace falta. ¿Vale? Los lingüistas podían estudiar este tipo de cosas. Si la cosa se complicaba, pues también, porque incluso si no hubiéramos caído en la redundancia del lenguaje, nosotros podríamos ver, por ejemplo, aquí tenemos una L, algo y S. Esto tiene que ser una vocal. ¿Qué vocal puede ser? Una A, una O, una E, hay pocas posibilidades. ¿Vale? O aquí, en el lenguaje español, si aparece una Q, inmediatamente la letra siguiente tiene que ser una U. A no ser que estemos hablando de Al Qaeda o que nos hayamos comprado un Nissan Qashqai. Ahí las Q no aparecen. Pero salvo esos casos, que no parece ser el caso, el resto es que después de la Q va fijo una U. Y después de la Q y la U, la siguiente letra, pues solo puede ser una E, una I, pocas posibilidades. ¿Vale? De manera que con buenos conocimientos del lenguaje se puede extraer muchísima información. Y es lo que se hacía antiguamente. Aquí tenéis, por ejemplo, un ejemplo de histórico, un mensaje de de la Guerra Civil, del bando nacional, que fue interceptado y descifrado por los republicanos. ¿Vale? Cada grupo de dos letras representa cada grupo de dos números representa una letra. ¿Vale? Y para liarlo más, pues, por ejemplo, la letra A se puede representar mediante el número 49 o el 33, varias posibilidades, de manera que resulte más difícil. Aún así, resulta que hacían tonterías como esta. ¿Tonterías qué quiere decir? Que las normas de seguridad indican que deberías cifrar todo el mensaje. ¿Por qué? Porque si dejas unas partes descifradas y otras sin descifrar, las partes sin descifrar te dan pistas sobre lo que pueda haber dentro. ¿Vale? Por eso, si te dicen, he ordenado a alguien o algo, hacer algo, a columna, no sé quién. ¿Vale? Entonces iban por, las unidades militares iban por columnas, tenían nombres. La columna Galicia, la columna Campledro, la columna esto, tenían muchos nombres pero limitados. Podíais ir probando a ver cuál es el que encajaba mejor. ¿Vale? ¿Y qué puede venir después de hoy? Podéis pensar qué palabras son más probables que aparezcan, ir probando, es decir, ir yendo a prueba y error. Y si sabes de qué se está hablando, de qué zona y de qué lugar geográfico y temporal, puedes sacar parte de esta información. Entonces, ese ha sido el problema con los mensajes cifrados durante mucho tiempo. ¿Vale? Un lingüista hábil podría extraer información y básicamente era como tirar bajo un muro de ladrillo. Si consigues extraer un ladrillo y sacarlo, el siguiente ladrillo es más fácil de sacar. Y así, poco a poco, hasta que se te venga abajo todo eso. Para evitarlo, pues en los años 20-30 se echó mano de la criptografía mecánica. Es decir, se usaron un sistema cada vez más complejo. Y también hay soluciones matemáticas para intentar reconstruir los mensajes. Es decir, igual que la matemática ayuda a cifrar mensajes, también ayuda a descifrarlos. Por ejemplo, supongamos que tenemos este mensaje. ¿Vale? No importa en qué sistema. Bueno, está en un sistema de cifrado donde siempre una letra sustituye a la misma. Yo he facilitado las cosas a los posibles atacantes dejando los espacios que hay entre palabras. De manera que hay una palabra de una letra, que hay otra de dos, otra de dos. Es un lingüista, podría aprovecharlo. Pero supongamos que soy malo y las pongo todas juntas, quito todos los espacios.
De manera que un lingüista, un atacante, no sepa que esta es una palabra de 2 letras y una de 7 y esta una de 3. Bien, aún así los matemáticos pueden venir en la ayuda. Porque si nos ponemos a contar todas las letras, veremos que hay unas más probables que otras. Del mismo modo que en el lenguaje español, o en el inglés, o en todo tipo de lenguaje, hay letras más probables que otras. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, tenemos la frecuencia de las letras que aparecen en nuestro mensaje cifrado y en el español. Fijaos que no coincide ninguna. ¿Vale? Ni esta, ni esta, ni esta. Pero fijaos que hay términos, palabras muy frecuentes y palabras muy poco frecuentes. En el lenguaje español, por ejemplo, las letras más frecuentes son la E y la A. Pues en nuestro mensaje las letras más frecuentes son la H y la L. A lo mejor esto representa la letra E y esta la letra A. O puede que al revés. ¿Vale? Y por el contrario, podemos sacar información de las letras poco frecuentes. Si nosotros hacemos eso, nosotros podemos intentar ir emparejando las letras del mensaje cifrado con las del mensaje español y ver, a partir del cálculo de probabilidades, cuáles son las letras que son más probables que sean la A, la E, la T, etc. Y a partir de ahí ir sacar información. ¿Vale? Existen muchos parámetros matemáticos que se pueden usar aquí, funciones matemáticas que sirven para ver cómo de redundante es el mensaje, cómo de bueno es el sistema de cifrado, hasta qué punto parece que representa un lenguaje, hasta qué punto no. Es decir, la matemática se usa ahí un montón. Y el culmen, digamos, se tuvo en los años 30 con la máquina Enigma, que es la que usaban los alemanes para coordinar todos sus movimientos. Porque sabéis que uno de los éxitos de Hitler, de los ejércitos de Hitler, era la guerra relámpago. ¿Vale? Un ejército estaba aquí y de repente llegaban los tanques por aquí, la infantería para acá y la fuerza aérea y los hacían polvo. ¿Para eso qué hacía falta? Movimientos rápidos y bien coordinados. No es que cada unidad militar fuera a su bola, no, tenían que estar muy bien coordinados todos. Y para eso necesitas criptografía. Porque si tú le dices a, oye, mueve tus tanques hacia la derecha dentro de media hora, y lo dices en abierto, el enemigo también te lo está escuchando. Hace falta poder proteger esa información. ¿Vale? Bien, desarrollaron un sistema, una máquina esta que se creía que era prácticamente invulnerable, pero por pura matemática, y esto es uno de los hechos que creo desde el punto de vista de la historia de la matemática son de los más relevantes, un grupo de 3 matemáticos polacos, ellos solitos, sin ayuda de nadie, por pura matemática, consiguieron descifrar las máquinas Enigma. Es decir, sin aprovecharte de que estas letras son más probables que la otra, o que esto parece que es una Q y aquí aparece, no tenían ninguna información de ese tipo, solamente tenían matemáticas. Hicieron unas teorías de permutaciones, unos cálculos que se inventaron ellos y consiguieron lo que parecía imposible: conseguir leer mensajes alemanes en tiempo de guerra. ¿Vale? Para su desgracia, Polonia era un país militarmente débil, no lo pudo aprovechar, pero los tíos les dio tiempo para irse de allí, se fueron a Francia, después a Inglaterra, estuvieron ayudando a los aliados, y los aliados, cuando vieron lo útil que era eso, dijeron, vamos a aplicarlo nosotros. Y desde hace 30 años así, 30-40 años, se están descubriendo esas historias de descifrado, porque hasta ahora han estado clasificadas como secretos. Ahora se están conociendo y se está evaluando su impacto en la guerra, porque ha habido batallas enteras, campañas enteras, que se han ganado o se han perdido por culpa del criptoanálisis. ¿Vale? Uno de los elementos claves, por ejemplo, para poder acabar con los submarinos alemanes era poder descifrar sus claves para saber dónde iban a ir y en qué hora iban a estar en tal sitio. ¿Vale? Si habéis visto la película Enigma, está muy basada en eso. Cuando Rommel estaba por el norte de África como Pedro por su casa, para los aliados era imprescindible saber qué mercantes traían los suministros esenciales para su ejército, para cargarse. ¿Vale? Y también tenían que hacer muchos trucos para que los alemanes no supieran que los aliados estaban leyendo sus mensajes. ¿Vale? La batalla de Kursk, la propia invasión de Normandía. ¿Vale? Durante muchos años los historiadores militares se han preguntado por qué, primero, ¿por qué Hitler estaba tan empeñado de que los aliados iban a entrar por el paso de Calais, que era la zona más cercana a Inglaterra? Y segundo, ¿por qué puso un ejército enorme allí para intentar que entraran por ese lado? Pero sobre todo, ¿por qué cuando se vio claro que los aliados estaban invadiendo Normandía, no cogió esos ejércitos, los mandó a Normandía y echó a los aliados de allí? Ahora se sabe que Hitler creía efectivamente que los aliados iban a invadir la zona del paso de Calais y que la invasión de Normandía era una distracción. ¿Cómo sabían eso los aliados? Porque consiguieron engañar a los alemanes. Los espías alemanes que habían en Inglaterra estaban todos capturados por los ingleses. Y gracias al descifrado de las comunicaciones alemanas, los aliados sabían lo que Hitler estaba pensando.
Hitler creía que le iban a invadir por Noruega. Pues los ingleses ponían un ejército ficticio en Escocia para asustarlo y que Hitler decía, tengo razón, van a entrar por ahí. Con lo de Normandía, 3/4 de lo mismo. Hay muchas batallas que se han podido ganar o no perder gracias a eso, incluso la propia batalla de Inglaterra, ¿vale? Que siempre nos dicen que es por el radar, que los ingleses tenían radar y sabían por dónde venían los aviones alemanes. En parte es cierto, pero el hecho es que descifrando con varias horas de antelación cuándo iban a atacar los alemanes, desde qué aeródromo y con qué dirección, eso les daba tiempo a los ingleses para irse preparando. Hay algunos historiadores que dicen que sin esa información los aliados habrían tardado entre 1 y 2 años más en ganar la guerra. Y si analizáis algunas batallas cruciales, existía incluso la posibilidad de que los alemanes hubieran podido ganar. Así que fue un gran éxito del criptoanálisis aliado, que por desgracia estamos sufriendo ahora, porque los aliados vieron que el descifrado de los mensajes era tan útil que ahora lo están aplicando a todo, a todas las redes militares, civiles, el Facebook, el Skype, todo lo que esté protegido con contraseña, ellos lo consiguen leer, ¿vale? Porque han visto la facilidad con la cual se puede extraer información. Así que cuando vengan los nazis desde la luna, ponemos nuestra descifradora y en cuanto escuchemos dónde van a venir, pues ahí los estamos esperando, igual que se hizo en la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Bueno, no me voy a molestar siquiera en explicaros todas las películas en las cuales viene el típico asteroide asesino y hay que calcular la trayectoria, pero bueno, ahí están los de la NASA, los matemáticos, ahí no aparecéis en nada, ¿vale? Pero lo cierto es que las matemáticas tienen grandes campos de aplicación en la vida real, tanto civil como militar, y aunque normalmente no se piensa en ello, yo reconozco que soy el primero que cuando pienso, bueno, ¿qué es lo que hacen los matemáticos? ¿Para qué sirven? ¿Qué se colocan? ¿Vale? Pensadlo vosotros un poquito, ¿vale? ¿Para qué sirve un físico? Para muchas cosas. ¿Para qué sirve un biólogo? Para muchas cosas. ¿Vale? Pero un matemático para contar, ¿vale? Para eso ya está la hoja de cálculo. Pues no, pues resulta que hay mucho modelaje matemático que de igual modo que te sirve para detectar un ataque zombie o una invasión de nazis, pues te sirve para optimizar, yo qué sé, las redes de logística del Mercadona y que la empresa gane 20 millones más. O que las medicinas que tienen que ir al tercer mundo vayan por un canal alternativo donde lleguen más rápido, con más probabilidad de éxito. Todo ese tipo de cosas, ¿vale? Así que, aunque las matemáticas molan, bueno, la conclusión es que las matemáticas molan, y aquí tenéis a la gran Clara Grima para explicaroslo todos los días en su charla, aunque duele. O sea, las matemáticas son pesadas, tienen ese estigma de, uy, qué rollo, qué tal, ¿vale? Como en este chiste de Forge. Y que de hecho, así entre nosotros, lo puse de broma, pero yo estoy convencido de que si más gente supiera matemáticas, no digo ecuaciones diferenciales de tercer grado, sino lo básico, estoy segurísimo que mucha gente que ahora está en la calle por no haber pagado la hipoteca, no lo estaría. ¿Por qué? Porque habría podido echar números y habría visto hasta dónde se puede meter. Y mucha gente que ha sido engañada con las preferentes, pues no se hubiera metido con las preferentes. ¿Por qué? Porque basta hacer números para saber lo que puedes ganar y lo que puedes perder. Así que no se trata tan solo de detener pandemias zombies, sino que sirve para muchas cosas, ¿vale? Y espero que, bueno, aunque no sea matemático yo, pues bueno, espero haberos animado un poquito y por lo menos decir que las matemáticas pues no son muy rollos. Y a ver si los matemáticos pues, aprendían a venderos la moto, ¿vale? Porque como dije al principio, si esta charla se hubiera puesto un nombre típico de los matemáticos, hubiera aburrido, no hubiera venido nadie. Aquí digo, matemáticas contra el apocalipsis. ¿A qué mola? Bueno, pues eso es todo. Muchas gracias por vuestro interés. Si tenéis alguna pregunta, alguna consulta que haceros, aunque no sea de zombies, pues estoy a vuestra disposición. Gracias. Por lo dicho, si tenéis preguntas, ahí lo tenéis. Ya aprovechad, que yo corro lo mismo. Y si no, preguntarle aquí a Beatrón, que sabe matemáticas, incluso más que yo. Mucho. ¿Nada? Venga, tío. Pero no es una pregunta, ¿eh? Yo cuando tenía 15 años le pregunté a mi profesora de matemáticas que para qué servían las matemáticas. Y ella me contestó que de momento a ella le estaba dando de comer desde hace 25 años. Claro, el problema es que cuando uno se mete solo por eso, es como el viejo adagio que dice que una persona iba por el mundo buscando maneras de matar dragones, ¿no? Aprendiendo las mejores técnicas de los mejores maestros, y al final cuando ya está preparado se va con el espadón al mundo, descubre que no existen dragones. ¿Qué es lo que hace? Monta una academia de matar dragones, ¿vale? Lo que pasa, claro, eso justifica muchas carreras donde no hay salida fácil, ¿no? Dice filología latina o muchas.
cosas así raras que dice, bueno, ¿para qué sirve esto? ¿Lo va a contratar una empresa? Pues es difícil, ¿no? Siempre queda la cosa docente, pero al margen de eso, lo que hacía la profesora era darte una respuesta fácil, pero sí es cierto que detrás de muchos grandes proyectos existen matemáticos, directamente llamados matemáticos, o gente de informática, que lo que está haciendo son cálculos matemáticos, pero en el fondo las matemáticas están ahí metidas, ¿vale? Los informáticos que te calculan cosas o que te preparan grandes bases de datos, lo que sea, en última instancia se están basando en algoritmos creados y desarrollados por los matemáticos. Los que te estén usando códigos de corrección de errores, por ejemplo, para que cuando hables por el móvil no se pierda información, en última instancia, sí, hay informáticos, hay ingenieros, pero en última instancia está la matemática metida. El problema, si acaso, podría ser que es un campo que no se le ve aplicación inmediata. ¿Vale? Tú te vas al Instituto Carlos III, ¿en qué se están gastando esos 5 millones? Oiga, estamos preparando vacunas contra el euro. Vale, de acuerdo. No hace falta que nos convenza a nadie de que eso es útil. ¿Vale? Pero si tú... No quiero mirar a nadie, pero bueno, si alguien va a pedir dinero para cosas de estas matemáticas que ni siquiera se pronuncian, el que te va a decir los dineros dice, mande, ¿esto cómo se come? ¿No? Tiene su aplicación, seguro. Lo raro es que tenga una aplicación inmediata. ¿Vale? Estamos viendo ahora aplicaciones de principios matemáticos que se desarrollaron hace décadas, incluso hace siglos. O sea, que servir, sirve. ¿Aplicaciones para comer? Seguro que las hay. No solamente la de docencia, sino que las hay muchas. Pero, como digo, no se ve, y yo creo que uno de los problemas que tienen las matemáticas, que no se ve una aplicabilidad inmediata que diga, sí, sirve para esto, sirve para lo otro. Y ya te digo, yo también lo he visto. Yo cuando antes de dar esta charla me preguntaba, bueno, ¿y para qué sirven los matemáticos? No le puedo preguntar a Diatrón porque no me sale pegado la respuesta, me lo responde y no me entero. ¿Vale? Pero que tiene posibilidades, sí. Ahora, física más todavía. Aprovecho para barrer para casa un poco. Yo soy físico. El doble grado física matemática, o sea que... También allí. O sea, fijaos que listos son los matemáticos que se juntan con los físicos para tener más corrupción. Y fuera de coña, yo como físico, cuando doy clases, lo primero que le digo a los alumnos es que estén potentes en matemáticas. ¿Vale? Porque las herramientas que usemos en física son las herramientas matemáticas. Cálculo vectorial, ecuaciones diferenciales, integrales, son un rollo, pero son necesarios. Le voy a preguntar. O sea, yo creo que lo que ocurre también es que hay mucha gente que, o sea, dentro de la utilidad de las matemáticas, piensa que digamos, en la ciencia las matemáticas son solamente una herramienta a través de la cual se expresa la ciencia. ¿Crees que eso va más allá? ¿Que es cierto? ¿Que no? Sí, claro, una herramienta básica. ¿Pero solo es una herramienta o...? El resto ya os lo dejo vosotros. Porque yo me pierdo ahí. Es una herramienta imprescindible, igual que lo del lenguaje. ¿De qué sirve saber inglés? Pues porque en ciencia no te comes una rosca si no sabes inglés. ¿De qué sirve saber leer y escribir? Pues no vas a aprender nada si no sabes leer y escribir. O sea, son cosas tan básicas que tenemos que partir de ellas desde el principio. Luego ya, lo que dices tú, de realmente que sirva, que aplicaciones técnicas tenga, ya me pierdo un poquito. Pero bueno, a verla ahí. Si no, no harían facultades de matemáticas. ¿Más preguntas? En la parte de los zombies, cuando entraban a matarlos y demás, que hacían una gráfica como si fuera de su vida, Sí. ¿cómo han tenido en cuenta, cómo han calculado eso? ¿En qué sentido? Lo que han hecho eso es coger los parámetros que te dicen qué probabilidad hay de ataque zombie, de que se muera este, de que se muera el otro, y lo que hacen es una técnica, iba a decir truco, ¿vale? Pero no quiero que me malentendáis, porque en física o matemáticas, cuando decimos truco, significa pues, una táctica de cálculo, algo legítimo. No es truco en el sentido de lo que dice un mago, ¿no? De que voy a engañar. Pues uno de los trucos son los métodos numéricos. En situaciones, por ejemplo, ecuaciones diferenciales o... Sí, una ecuación que se resuelve mediante una ecuación diferencial. No tiene solución analítica. Es decir, no existe una fórmula que diga S igual a funciones matemáticas del tipo que sea. No tenemos acceso porque no sabemos cómo es esa ecuación. Pues lo que se puede hacer es lo que se llaman métodos numéricos. Es decir, una ecuación diferencial a fin de cuentas te dice que si dejas pasar el tiempo una cantidad muy pequeña, las variables, las funciones varían en una cantidad muy pequeña. Pues eso es lo que se hace. Tú puedes dejar pasar un pequeño intervalo delta de t, pequeñito, y ver cómo varía el sistema. Dejas pasar otro pequeño intervalo y ves cómo varía el sistema. Es decir, un cálculo aproximado, pero que si ese intervalo de tiempo es solo bastante pequeño, te sirve. Es decir, no es la solución analítica perfecta de la fórmula que recuadramos y tal, pero funciona también. Ahí por supuesto hay que tener mucho cuidado, ver en qué condiciones va bien, qué tamaño tiene que tener delta de t, y si usa un programa informático para simular eso, tener en cuenta los errores de redondeo, todo ese tipo de cosas que conocen los matemáticos. ¿Vale?
Pero es una táctica para resolver ese y un montón de problemas más que no se pueden resolver de la manera a una función matemática con senos hiperbólicos, exponenciales o cosas así conocidas. ¿Vale? ¿Más preguntas? Bueno, pues vamos a darle otro aplauso porque creo que se lo ha merecido.